¿Qué es la traducción para mí? Ponerle palabras en mi lengua, que es la lengua de quienes van a leer mi trabajo, respecto al pensamiento de un autor determinado. Y soy consciente que estoy diciendo ponerle palabras, lo que no quiere decir exactamente decir literalmente lo que esa persona dijo en su idioma. De todas maneras, mi estilo al traducir es respetar lo más fielmente posible la estructura compleja del pensamiento del autor, en este caso de Bourdieu, que es el autor que yo más he traducido. Bueno, solo puedo hablar de mi experiencia personal. Fue casi por pura casualidad. Por supuesto, yo tengo estudios de francés, en parte formales, en parte informales. El francés siempre me interesó. Había leído mucho a Bourdieu en francés. Y un sábado a la tarde, cuando estaba en medio de un evento familiar en mi casa, recibí un mail de Francia, de Frank Pupo, que era colaborador de Bourdieu en aquel momento, pidiéndome si podía hacerle una traducción a Pierre Bourdieu más o menos rápida, porque tenía que dar una teleconferencia para México y no tenía quien le tradujese el texto. Él había empezado a escribirlo en español porque él hablaba bastante bien español, pero bueno, se le dificultaba. Por supuesto yo dije que sí. Y me quedé esa noche levantada para poder traducir para el otro día las 9 o 10 páginas que eran el texto de su conferencia. Recuerdo que en una parte donde trabajaba una cuestión muy compleja que él plantea en Les Sens Pratiques, yo lo leí, no terminaba de entender qué es lo que quería decir, pero recordaba dónde estaba en el libro, en francés. Lo busqué, leí, recordé los conceptos en ese momento, le borré el párrafo a Bourdieu y dije, mejor decirlo de esta manera, y lo escribí. Él se quedó muy contento, me agradeció mucho. Justo en ese momento yo había conseguido para Eudeva la primera edición de una compilación de textos que luego salió con el nombre de Intelectuales, Política y Poder. A partir de esa cuestión, te diría así, tan azarosa, Bourdieu me pidió si yo podía controlar la traducción de Eudeva. Me fui a Eudeva y justo ellos estaban demorados porque no tenían un traductor. Me ofrecieron la traducción y yo dije que sí. Y bueno, mi primera traducción oficial fue un libro de Pierre Bourdieu, Intelectuales, Política y Poder. A partir de eso, de todas maneras, con eso, yo trabajaba con Bourdieu. Él revisó la traducción de los textos, te repito que él hablaba español, así que perfectamente se daba cuenta si se respetaba las ideas generales, etc. Y bueno, de ahí en más traduje 10 libros de Bourdieu, incluso uno de ellos para el Colegio de México. Y me lo ofreció una persona, Hugo José Suárez, que hizo su doctorado en Lovaina. Te imaginarás que francés sabe mejor que yo, conoce mucho a Bourdieu y sin embargo no se animó a traducir Imágenes de Argelia y me lo ofrecieron a mí. Bueno, así. También me ofrecieron en otro momento traducir, por ejemplo, las obras completas de Marcel Mauss y no me animé a aceptar. A Bourdieu sí, porque conozco bien su perspectiva y creo que he leído todo lo que ha escrito. Bueno, es una pregunta difícil porque yo no hago investigación particularmente de esas temáticas.
te puedo decir lo que tiene que ver con mi experiencia como docente. Yo doy cursos sobre la perspectiva de Pierre Bourdieu en varias universidades en Argentina, doy también en Colombia en un doctorado permanente, he dado también en el Colegio de México y puedo decir que a Bourdieu se lo conoce sobre todo, te estoy ya hablando a nivel de estudiantes, ¿no? De docentes o de investigadores formados, se lo conoce sobre todo a partir de las traducciones. Con ello me animo a decir que son un aporte fundamental, a veces no lo suficientemente valorado cuando somos sometidos a evaluaciones docentes o de investigación, se toma la traducción casi como si uno hubiese tipeado un texto, cuando en realidad implica mucho trabajo, implica investigación, tomar decisiones acerca de cómo traducir determinadas palabras, etc. Pensando en términos de Bourdieu, a partir de lo que me estás planteando ahora, lo primero que se me ocurre comentar es que el traductor, sin ninguna duda, ocuparía una posición como de mediación entre el productor de la obra y aquellos que la van a consumir. Digo mediación porque muchísima gente no lee lenguas extranjeras y conoce a otros autores a partir exclusivamente de las traducciones. Más específicamente yo te diría, o desde ese lugar de mediador, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es lo que tiene que saber un traductor? Bueno, por supuesto la lengua que va a traducir, por supuesto también su propia lengua, porque no se trata solo de conocer la lengua extranjera, uno también tiene que conocer su propia lengua. Pero hay una cuestión que a mí me parece fundamental, al menos desde mi experiencia. Vos tenés que tener formación en el pensamiento de ese autor que estás traduciendo. Yo estoy hablando de la traducción de la sociología de Bourdieu, ¿sí? No podría opinar, ni lo hago, de traducciones de tipo literarias, etc. Pero yo estoy segura que si vos no conoces y dominás incluso el pensamiento del autor, muchas veces te encontrás en ciertos bretes que no sabés cómo salir. No sé, se me aparece, por ejemplo, el verbo tenir en francés, que es sostener, mantener, tener, etc. Y que se utiliza de manera muy corriente en párrafos tremendamente complejos. Yo estoy segura que quien no conoce el pensamiento del autor no sabe qué decisión tomar al respecto. Además, también cuando se trata de estructuras muy complejas, como es el caso del pensamiento de Bourdieu, donde tenés varias oraciones subordinadas, yo estoy segura que si no conoces su modo de pensamiento, cómo es que va razonando, en la mitad del párrafo te perdiste respecto a cuál es el sujeto de esa oración principal. También creo, y lo digo, no me gusta parecer soberbia con esto de que uno tiene que dominar el pensamiento del autor. También creo que la traducción es un trabajo de alguna manera colectivo. Está el que propone primero, pero también me parece interesante que participe un corrector de estilo, etcétera, pero en un trabajo verdaderamente colectivo. Es el modo como yo he trabajado con Siglo XXI y la verdad que creo que los resultados han sido muy buenos. Otra persona ha leído el texto que yo he traducido, ha hecho muchísimas sugerencias, la mayoría de las veces atinadas, que implicaban realmente que el texto quedaba mejor.
otras veces no, me he permitido plantearla en esos términos y volvíamos a acordar una nueva manera de decir lo que el autor había dicho en otra lengua.